Gerardo Castillo, que habíamos quedado, como estábamos con todo el tema de la prostitución, elegí ese cuento para leerlo hoy, y después un relato de Hernán Cassiari, que Hernán Cassiari merece un decir quién es. Hernán Cassiari es un escritor argentino, nacido en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, que se fue a Europa, no me acuerdo por qué razón, no fue, digamos, con la idea de volver, se enamora allá de una mujer, se casa, se queda a vivir allá y vuelve, porque cuando se separa y tiene una hija, en ese momento, en el 2015, que tiene 15 años. Y el relato, que a mí me encantó, explica él, es una charla con su hija Nina, intentando explicarle la cuestión de las PASO y las elecciones en Argentina, cuestiones políticas en Argentina, es desopilante. Ese texto, ese relato, si les interesa, lo pueden buscar en YouTube, y está relatado por Hernán Cassiari, que es una joya. Yo voy a intentar leerlo de la mejor manera que pueda. Dale, buenísimo. Ok. Bueno, entonces voy a empezar con Hernán Cassiari, ya que estamos hablando de él. Y dice así: cuando me separé y me vine a vivir a la Argentina hace 4 años, mi miedo más grande fue perder la conversación con Nina. Cuando un hijo vive del otro lado del océano puede ser fatal. Para peor, tenía la malísima experiencia de algunos amigos viviendo en España que también se habían separado y sus hijos pequeños se habían mudado de continente. Al principio la tecnología los había ayudado mucho, pero después el Skype y el WhatsApp no son suficientes. Un amigo me contaba: a veces con mi hijo de 11 años nos ponemos en el Skype y no sabemos de qué hablar. Yo me doy cuenta de que para él es como una obligación charlar conmigo, que es como ir a taekwondo o a la maestra particular. Y yo tragaba saliva. Yo pensaba, si me pasa algo parecido con Nina, nunca me lo voy a perdonar. Cuando me vine para acá, Nina, en diciembre del 2015, Nina tenía 12. Y por suerte, nunca nos pasó de aburrirnos. Yo no fui un gran padre con ella cuando estábamos juntos. Yo no era muy de salir, no la sacaba a pasear, no estaba muy presente en su día a día. Pero en algo sí fui bueno, en la conversación. Nunca dejamos de conversar. Y creo que esa práctica ayudó mucho cuando empezamos a vivir a 12.000 kilómetros. Por suerte, ella viene 6 veces por año a la Argentina, pero los tiempos en que no está, conversamos. Y nunca sentimos, ni yo ni ella, creo, el hastío del aburrimiento. Nos gustan mucho las series y los libros, y el teatro, y viajar. Y entonces siempre hay algo nuevo que contarnos por WhatsApp. Y desde hace 2 años, además, tuve otra hija, que es su hermana, y a ella le encanta tener una hermana a la que malcriar. Pero la conversación, sobre todo la charla, le salvó la vida a nuestra relación a la distancia. Hoy Nina tiene 15 años y esta semana me preguntó por WhatsApp por qué todos sus contactos argentinos repetían tantas veces el apellido Fernández en las redes sociales. Yo odio hablar de política con ella, prefiero cualquier otro tema. Primero porque es europea y segundo porque es adolescente, que son 2 cualidades que le impiden entender muchas cosas. Por ejemplo, el peronismo. Pero intenté explicarle que acá estamos en año electoral, que vamos a elegir presidente en octubre y que el domingo pasado se hizo una especie de simulacro en donde ganó uno que se llama Fernández. ¿Y ya es presidente?, preguntó Nina. No, fuimos a votar, pero no para elegir presidente, sino para ver cómo estaba la cosa. Es muy difícil explicarle a una chica extranjera las PASO, sobre todo cuando no hay internas, o sea, cuando no sirven para nada. ¿Pero hubo o no hubo elecciones?, me preguntó. Sí, hubo, le dije, pero fue como una semifinal.
Lo que pasa es que este Fernández sacó tantos puntos de diferencia que ya es medio imposible que alguien le gane en diciembre. ¿En diciembre? ¿Y van a estar así hasta diciembre? Sí, le dije avergonzado. Pero papá, es como mirar Sexto Sentido desde el principio sabiendo que Bruce Willis está muerto. Y sí, le dije, pero por eso escuchaste tantas veces el apellido Fernández. Es que va a ser presidente, parece, pero falta mucho. Y además, me explicó Nina, lo dicen repetido, Fernández Fernández. No, eso es porque la vice de Fernández también se llama así. La fórmula es Fernández Fernández. ¿Son hermanos?, me preguntó mi hija. No, son un hombre y una mujer que hasta hace muy poco se llevaban para el orto, pero ahora se amigaron. Como Pimpinela, me dijo Nina, que relaciona todo con el mundo del espectáculo. Entonces le expliqué que él se llama Alberto y ella es Cristina. Le dije, ¿te acordás de la presidenta que había cuando yo vivía allá? Sí, me dice mi hija, pero esa no era Kirchner. El marido era Kirchner, ella es Fernández de soltera. ¿Y el marido qué piensa de que ella se vaya con otro? El marido se murió, Nina. Alberto era el mejor amigo del marido y ahora los dos juntos, los dos Fernández, le quieren ganar a Macri. Ah, me dice. ¿Y Macri va con la señora en silla de ruedas? No, le digo, cuando Macri se enteró de que los dos Fernández van juntos, busca a alguien con más cartel. ¿Y tienen que ser del mismo apellido? No, eso no es obligatorio por el momento, pero en este país nunca se sabe. Primero pensaron que podía ser Vidal, que es una chica joven. Genial, me dice mi hija, aborto legal en 2020. No, le digo, es otra clase de chica joven. Después pensaron en Urtubey y después en Martín Lustó. Ay, papá, me dice, no me hagas googlear, no sé quiénes son. Mira, uno se casó con Isabel Macedo y el otro con Carla Peterson. Ah, me dice, qué divertida es la política argentina, es una novela. ¿Te parece divertida porque no vivís acá? La mayoría de la gente preferiría que no sea una novela. Mirá lo que está pasando ahora. Lo único que sabemos es lo que va a pasar el 10 de diciembre. En el medio de eso es toda oscuridad. No sabemos nada, es todo un quilombo. No entiendo. ¿Prefieren aburrirse como acá? Y sí, es horrible no saber nunca lo que va a pasar. ¿Vos sabés cuánto sale un paquete de pañales en Barcelona? No, ni idea. Yo sí sé. El Dodot azul de 20 unidades sale 6,50 €. ¿Sabés por qué lo sé? ¿Por qué? Porque salen lo mismo que cuando vos naciste. Los pañales de tu hermana hoy salen 17 veces más que cuando nació hace 2 años. Es un quilombo, Nina, no es más divertido. Los peruanos tienen 2 expresidentes presos, uno que se suicidó por corrupto, pero el dólar se mantiene igual desde hace 3 años. Acá estamos locos, llueve fuerte y sube el dólar, y todavía ni siquiera fuimos a votar en serio. Es divertidísimo, papá, acá es un embole. No es divertido, Nina, siempre elegimos mal, nunca funciona. Y entonces ella me dice, pero la otra opción, ¿no sería eso que vos me contabas que había un presidente que había nacido en tu pueblo, que tenía bigote, que prohibía los discos y mataba gente? Y yo me quedé callado. Papá, está buenísimo que se junten todos los hermanos Fernández con los Macris y con Carla Peterson, y cuando llueva suba el dólar y que después gane el que tenga más followers. ¿No habían peleado por eso ustedes? Y yo no supe más que decirle, porque es verdad. Aunque parezca todo un quilombo, es verdad. Es mucho mejor que nos enloquezcan con combustibles congelados que se descongelan, y con encuestas falsas, y con Fernández que se hacen amigues de repente, y con alianzas forzadas, y con focus groups, y con tejes y manejes. Es mejor eso a la tristeza mortal de no tener nada que elegir. Me da bronca cuando quiero explicarle algo complicado a mi hija, y ella me lo termina explicando a mí. Pero lo único que nos salva, siempre, es sentarnos un rato a conversar.
Ese es el cuento, mejor dicho, el relato que hace Hernán Casiari de una charla con su hija Nina, que vive en Barcelona. Me pareció genial. El otro, esto sí es un cuento de Abelardo Castillo, del libro Del mundo que conocimos, que es una antología personal. Abelardo Castillo murió hace muy poquito. Y se llama La madre de Ernesto. Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, cómo había vuelto, nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala. Y en todo aquel verano solo volvimos a verlo 1 o 2 veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora, sucia, nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad y en un sitio como aquel, nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel, atractiva, sobre todo atractiva. Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad sobre la ruta. El Alabama era una especie de restaurante inofensivo de día al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando el turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. No, sí, una mujer. ¿De dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa que también conocíamos, porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones, que lo hacían raramente notorio y envidiable, como un módico Brummel de provincias. Y luego, en voz baja, preguntó, ¿por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo y después pregunté, ¿qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo. Sonreía. ¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía 4 años, con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos. Descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda, morena y amplia, yo me acordaba. Y no debía ser muy mayor. ¿Quién sabe si tendría 40 años? Atorranta, ¿no? Hubo un silencio, y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O a lo mejor ya la teníamos. Si no fuera la madre, no dijo más que eso. ¿Quién sabe? Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos 1 o 2 veces. Más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos. Y las pocas veces que lo vimos costaba trabajo mirarlo de frente. ¿Culpable de qué, che? Al fin de cuentas es una mujer de la vida y hace 3 meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga a otra, nos vamos a morir de viejos. Después él, Julio, agregaba que solo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan. Y que si no nos animábamos a acompañarlo, se buscaba alguno que no fuera tan braguetón. Y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. Pero es la madre. La madre. ¿A qué llamas madre vos? Una chancha también pare chanchitos. Y se los come. Claro que se los come. ¿Y entonces? ¿Y eso qué tiene que ver? Ernesto se crió con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos.
Después me quedé pensando, y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía 3 meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. Nosotros, los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación. Y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. ¿Quién sabe? Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera. Porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso era, tal vez, que se trataba de la madre de uno de nosotros. No digas porquerías, ¿querés?, me dijo Aníbal. Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar. No se lo deben haber prestado. A lo mejor se echó atrás. Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo, fue una especie de plegaria. A lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia. No lo voy a esperar toda la noche. Si dentro de 10 minutos no viene, yo me voy. ¿Cómo será ahora? ¿Quién? ¿La tipa? Estuvo a punto de decir la madre. Se lo noté en la cara. Dijo la tipa. 10 minutos son largos. Y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuándo íbamos a jugar con Ernesto. Y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena, amplia. Esto es una asquerosidad, che. Tenés miedo, dije yo. Miedo no, otra cosa. Me encogí de hombros. Por lo general, todas estas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos. Dije que eso no era lo peor. 10 minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar. Sí, no sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa. Cuando ella nos mirara, iba a pasar algo. Aníbal tenía cara de asustado ahora, y 10 minutos son largos. Preguntó, ¿y si nos echa? Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre. Es Julio, dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente. El buscahuellas, el escape. Infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los Paraísos, en dirección al Paso a Nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o quizá ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaban mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Y los 10 minutos volvieron a ser largos, pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé, ¿acaso era porque yo me acordaba? Todos nos acordábamos de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado. Julio apretó el acelerador. Al fin de cuentas es un castigo. Tu voz, Aníbal, no era convincente. Una venganza en nombre de Ernesto, para que no sea atorrante. ¿Qué castigo ni castigo? Alguien, creo que fui yo,
dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más. ¿Y si nos hace echar? Estás mal de la cabeza vos. En cuanto se haga la estrecha lo hablo al turco o armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela. A esa hora no había mucha gente en el bar. Algún viajante y 2 o 3 camioneros. Del pueblo, nadie. Y vaya a saber por qué. Esto último me hizo sentir audaz, impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador. Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita, llévalos arriba. La rubiecita subiendo los escalones, me acuerdo de sus piernas, y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia, y que la chica me contestó con otra, cosa que, tal vez por el coñac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador, nos causó mucha gracia. Después que estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña, la salita de espera de un dentista. Pensé a ver si nos sacan una muela, se lo dije a los otros. A ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. Como en misa, dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido. Sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó, mirá si en una de esas sale el cura de adentro. Me dolía el estómago y tenía la garganta seca, de la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho. Tenía aspecto de cerdito. Un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto. Se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó, ¿quién pasa? Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriera, que íbamos a estar solos, separados, separados, delante de ella. Me encogí de hombros. ¿Qué sé yo? Cualquiera. Por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El desabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto, y el vestido se le separó del cuerpo, y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era rubia ahora, rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. Bueno, su voz, inesperada, me sobresaltó. Era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió, bueno, y era como una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. Voy yo, murmuró Julio y se adelantó resuelto. Alcanzó a dar 2 pasos, nada más que 2, porque ella entonces nos miró de lleno y él, de golpe, se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué, de miedo o de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo, porque ella nos miraba y yo sabía que cuando nos mirara iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso. Y el vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión.
Después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el desabillé, lo dijo.